Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. 31 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Muy bienvenida nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. Realmente, buen día, porque es un día espléndido. Buen día, ¿Cómo anda sí. usted? Un poco de neblina temprano, un poco de neblina, complicado para andar en el Acá auto. miro por la ventana y veo un cielo azul divino. Bueno, pues usted tiene un paisaje especial. En otro lugar, mucha neblina. No. Hubo neblina. No. De madrugada hubo mucha neblina. Bueno, Sí. bueno, Un gusto, como siempre, verla no, pero escucharla. Yo soy la licenciada oculta. Un día tengo que ponerme en la cámara. No pasa nada. La vez pasada habíamos hablado bastante del dolor, de qué pasa con los dolores, que es un tema tan interesante y tan misterioso y además tan vinculado con todo lo que llamamos enfermedad, ¿no? Generalmente la enfermedad, que es muy difícil de definir, porque usted sabe que es muy difícil definir, cualquier cosa es difícil al final de definir, cuando se pone más exacto, pero bueno, es una especie de malestar, lo que llamamos enfermedad, algo que no debería ser y muchísimas veces justamente viene junto con algún dolor, ¿no? Y entonces queríamos hablar hoy de cómo los dolores se vinculan con un tema que queda inconsciente. Acá siempre hablamos de que tenemos una vida consciente y tenemos una vida inconsciente. Yo soy psicoanalista y el psicoanálisis, ¿qué dice básicamente? Dice que la mayor parte de nuestra vida es inconsciente, o sea, que hay que imaginarse algo así como un iceberg, donde la puntita sale del agua, pero todo, ¿vio? Lo típico del iceberg, que es toda la masa que tiene abajo del agua que no se ve, que hace que sean tan peligrosos los icebergs. Y bueno, es así, tenemos muy poquito en la conciencia y todo lo demás es inconsciente. Algunas cosas, muchas cosas son muy poquito inconscientes, ¿no? Porque a veces lo he mencionado, si yo me tengo que acordar del cumpleaños de mi abuela, tengo que revisar un poco mi biblioteca. Hago como si revise la biblioteca y después me acuerdo, ¿no? Pero si tengo que acordarme del cumpleaños de una persona más lejana, capaz que lo tengo, como se dice, más reprimido o más olvidado. Y básicamente tenemos cosas que nunca en nuestra vida personal estuvieron en la conciencia, que es, por ejemplo, cómo funcionan nuestros órganos. Jorge, ¿usted sabe todo lo que funciona adentro nuestro todo el tiempo sin que nos demos cuenta? Es una cosa impresionante, nuestro corazón que late, nuestra sangre que corre por las venas y las arterias y le lleva. Y bueno, ¿y cuándo nos damos cuenta? Justamente nos damos cuenta de que tenemos algún órgano, muchas veces cuando me empieza a doler. Sí. Entonces, me duele la rodilla, mira, ahora me entero de que en la rodilla hay meniscos. Y más ahora que cuando tenemos un dolor, muchas veces googleamos, ¿no? Entonces ponemos el internet y nos vamos a fijar qué pasa con el dolor de rodilla y te dicen que puede tener que ver con esto. Y entonces decimos, mira, tenemos un menisco, tenemos varios, creo 2 o no sé cuántos meniscos, que yo no tenía la menor idea, y así con todo, ¿no? Entonces el psicoanálisis dice además de que eso que está inconsciente, sobre todo lo que tiene que ver con nuestras pulsiones, o sea, con nuestras ganas, con lo que nos lleva para adelante, con nuestros deseos, eso es lo que de veras nos motiva, ¿no? Pero bueno, entonces volvemos y decimos,
qué misterio que es esto del dolor, ¿no? Y que a veces viene, a veces va. Dijimos la otra vez que hay enfermedades que duelen, o sea, duelen porque el dolor es un aviso, muchas veces, ¿no? Sí. Duelen y avisan. Y entonces uno trata, generalmente lo que tratamos es de buscar una causa. Pues entonces cuando tenemos la causa, bárbaro, ahora ya sé lo que es, ahora tengo una manera de tratar de evitar o de mejorar el dolor. Pero bueno, hay otras que transcurren muy silenciosamente, ¿sabes? Y otras enfermedades, digo yo. Hay enfermedades que no avisan y que transcurren silenciosamente. Y a esas les tenemos más miedo, ¿no? Y por eso hoy en día se hace tanto chequeo. ¿Por qué se hace tanto chequeo? Tanto chequeo a ver cómo andan tus arterias, a ver cómo le ponen un holter para ver cómo anda el corazón, las 24 horas o no sé cuántas horas, le hacen análisis de sangre a ver cómo tiene el colesterol. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de prevenir la enfermedad y además porque justamente estos datos, pensamos, que hacen que avisan, ¿no? Pues entonces una persona tiene el colesterol muy alto y entonces, esto puede traer aquel o aquel o aquel problema el día de mañana, entonces le hablamos una medicación o algo. Entonces, lo que pasa que, bueno, a veces creo que hoy en día nos pasamos un poco de rosca con los chequeos, porque sabe, Jorge, es muy interesante porque hay enfermedades que vienen y van, y a veces a uno le duele algo un poquito y uno no le da tanta bolilla y espera un poco y solo. Yo, el organismo es muy inteligente y el organismo a veces solo se las arregla para encontrar la manera de resolver determinada inflamación, si enseguida nos metemos y nos metemos y nos metemos con medicaciones y con cosas, a veces es mejor esperar un poquito. Además, fíjese que la misma lesión a veces duele, a veces no, dijimos la vez pasada, y que hay dolores que localizamos en el cuerpo y hay otros que localizamos en el alma, ¿no? Mire, el otro día yo hay una serie nueva que relata la vida de Carlitos Alcaraz, que es ahora este tenista español, que justo... No la vi, no la vi. Mírela porque es muy conmovedora. Ajá. Son 3 episodios nada más, y bueno, y justo hoy, el domingo, se jugó la final de Roland Garros, donde él estuvo jugando la final contra un muchacho que tiene la misma edad que él y el número 1 del mundo, que era Yannick Sinner. Y bueno, fue un partido que duró 5 horas y media. Montonazo. Y yo justo, dicen que los campeonatos en el Roland Garros son muy famosos y dicen que nunca hubo, la primera vez que un partido así, una final, duró tanto tiempo. Pero bueno, como yo justo había visto la serie, y me parece que está interesante contar, lo que a mí me llamó la atención es los vaivenes que este chico tiene, creo que 21 años o 22, o anda por ahí. Y el esfuerzo, ¿no? Y cómo él de pronto se prepara para un partido muy importante, y se prepara y todo. Y, por ejemplo, en un momento muestran una escena donde él juega en las Olimpiadas, con dobles con Nadal. Nadal es otro de los... Sí. Bueno, en general ustedes saben más de fútbol que de tenis. Es verdad. Tal vez la audiencia también, pero bueno, Nadal es uno de los héroes del tenis, y juegan un dobles y pierden, ¿no? Y pierden, y él se lo filman ahí sentado en un banco
bastante bajoneado. Esto va, ahora le cuento esto por el tema del título que le puse, ¿no? Que Sí. los dolores en el cuerpo expresan duelos que no queremos vivir, duelos. Y ahí él se sienta ahí en el banco y está bajoneado y lo cuenta al interlocutor y dice, la verdad que a mí Nadal es su ídolo, y entonces él quería ganar más que nada para que Nadal tenga el gusto. Y decía, me dolió mucho, me duele mucho, y lo repite, y el dolor, y ahí, ¿cómo lo vemos? Ahí lo vemos con el dolor en el alma, pero Sí. usted sabe que habla realmente como si le doliera en el cuerpo. Como es de repente se lo ve sufrir, ¿no? Porque él quería que su ídolo pudiera ganar en la Olimpiada este partido y lo tuvieron que perder. Entonces, y ahí, ¿cómo podemos entender el dolor? ¿No? ¿Cómo es? ¿Por qué aparece este dolor ahí en el alma, no? Y bueno, es bastante fácil, ¿no? Pensar que lo que le dolió fue la derrota. Claro, sí. Le duele la derrota, le duele que no pudieron ganar. Los otros contrincantes aparentemente eran especialistas en jugar dobles y ellos no. Ellos son más, se especializan en jugar solos. Entonces fue como perder una ilusión, ¿vio? Y cómo perder una ilusión a veces nos duele tan profundamente. Y cómo él, lo vivió en el alma, él lo sintió, él lo vivió, lo sintió, lo padeció, y entonces podríamos decir lo tenía en la conciencia, el dolor. Pero ¿sabe qué pasa? Ahí vemos cómo tiene que ver con un duelo, porque es un duelo, es decir, un duelo es como una tristeza. Sí. Un duelo es como cuando me enfrento con algo que no pudo ser, algo que yo quería, una pérdida, ¿no? Acá es la pérdida de una ilusión, en otro momento es la pérdida de un ser querido, el otro momento es la pérdida de un trabajo. Siempre los duelos hacemos todo el tiempo, lo que pasa que de hecho también todo el tiempo algo nos duele, caramba, porque no, ni bien lo reprimimos, entonces aparece el dolor en el cuerpo, dolor y duelo. Otro jugador, capaz que no lo hubiera tenido tan en la conciencia, no lo hubiera sentido y ¡pum!, le aparece algún síntoma, con un dolor tremendo. De hecho, también es cierto que los deportistas, de pronto, póngase que hubiera salido de ahí, se hubiera hecho un desgarro descomunal y en lugar de tener el dolor en el alma, hubiera tenido el dolor en el cuerpo. ¿Vio? Esto, una cosa es son como dos caras de una moneda. Sí. El dolor. Mire, por ejemplo, por ahí otro hubiera podido tener un tremendo ataque al hígado, por ejemplo. Porque el hígado es el órgano que tiene que ver con la materialización de todos nuestros ideales. ¿Veo? Cuando uno dice me dio en el hígado, etcétera, me dio un ataque de envidia porque los otros dos ganaron, ¿no? Y fíjese cómo lo que pasa cuando nacemos. El bebé, cuando nace, usted sabe que cuando nacemos es cuando hacemos el duelo más grande de nuestra vida. Inconsciente. Y en su momento lo vivimos y lo sufrimos, Jorge. El bebito nace y sufre. Sí. ¿Por qué tantas veces ahora se insiste con que lo tengas abrazado, con que lo tengas cerca del pecho de la mamá, que escuche los latidos de la mamá, que tenga un ambiente que sea lo más parecido a qué?
que sea lo más parecido a lo que acaba de perder. Porque nosotros cuando nacemos perdemos lo que nos gusta llamar nuestra madre, el mundo adentro de nuestra madre umbilical, esa madre donde estábamos adentro de la panza, flotando en el líquido amniótico, nos alimentábamos directo sin ningún esfuerzo a través del cordón umbilical, no teníamos que... Usted se imagina, de repente la madre nos eyecta, para decirlo de alguna manera, ¿no? De repente empiezan las contracciones, tenemos que pasar por el canal de parto, siempre que hoy en día se hace mucha cesárea, pero bueno, supongamos, dentro de una cuestión más natural y entre comillas normal, pongo entre comillas porque lo normal también es algo muy relativo, y tenemos que atravesar por todo toda esa circunstancia difícil, y de golpe nos entra aire a los pulmones. Y imagínese, no debe ser una sensación muy agradable, capaz que es una sensación que irrita. De hecho, muchas veces el bebé nace y llora. Y antes los hacían llorar encima, que eso ya no se hace. Ahora se trata de que, como le digo, de que enseguida se pueda poner el bebé cerca de la mamá, justamente como le acabo de decir, para que esté dentro de un ambiente lo más parecido a lo que acaba de perder. O sea, es un duelo impresionante, porque ahora tiene que respirar por su cuenta, ahora tiene que buscar la teta como puede y de alguna manera hacer un esfuerzo para alimentarse, ¿no? Tiene que estar ahí en la cuna, por más abrigadito que esté, no es lo mismo que el líquido amniótico. O sea, el duelo más grande, y justo el duelo más grande que nosotros hemos pasado en nuestra vida es aquel. Ahora lo tenemos inconsciente, ahora lo tenemos reprimido, ya no nos acordamos. Nadie se acuerda del momento que nació. ¿Sabe cuándo nos recordamos sin darnos cuenta inconscientemente? Cuando nos pescamos una gripe, porque todos los síntomas que tiene la gripe, lo hemos estudiado, tienen que ver con toda esta situación que llamamos el periodo neonatal temprano, que atravesamos cuando acabamos de nacer. O sea, la gripe afecta el aparato respiratorio, que tiene que ver con esto de que ahora por primera vez tengo que respirar, la fiebre, que levanto temperatura porque siento el ambiente frío afuera. Usted piense que el bebé nace de la panza de la mamá, donde ¿qué temperatura habrá ahí? Un montón de temperatura, porque el trabajo de parto encima, que habrá 37, 38, no sé, nace a la sala de partos donde el bebé debe sentir, nos imaginamos, frío. Bueno, etcétera. Son todas situaciones que hay que atravesar para poder adaptarse a un mundo nuevo. Y bueno, y yo me quería también referir, en realidad, que muchas veces el bebé tiene los famosos cólicos del recién nacido, ¿no? Que también deben tener que ver con este tremendo esfuerzo. Por eso fíjese que los dolores muchas veces aparecen cuando atravesamos algo que nos resulta difícil. Y hay dolores que son para sufrir nada más, y hay otros que son para que podamos crecer. Por ejemplo, y me refiero ahora a los anímicos más, ¿no? Porque ahí se va a ver mejor, porque si me quiebro una plata, yo qué sé para qué me puede llegar a servir, pero si yo puedo comprender el sentido y me puedo enriquecer con lo que significa, cada vez que atravesamos un periodo donde estamos haciendo un proceso que vamos a crecer, también aparecen dolores anímicos, porque crecer no es fácil. Para crecer hay que esforzarse, ¿no? Los famosos dolores de crecimiento, por ejemplo.
Usted sabe que el adolescente, cuando crece, a veces tiene dolores en su cuerpo, en su físico, que catalogan como dolores de crecimiento, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, imagínese un chico que se pone a estudiar y a veces tiene que atravesar periodos de mucho... Eso también se ve en esa serie, porque este muchacho tiene que hacer un esfuerzo, tiene que entrenarse todo el tiempo de una manera y a cada rato también se lesiona, y cuando se lesiona se deprime. Por algo vio que los grandes deportistas trabajan todo el tiempo con fisioterapeutas, con entrenadores y con el famoso coach. Uh-huh. ¿Y qué hace el coach? Porque además, y bueno, trabaja con lo que le gusta decir la, entre comillas, parte anímica. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, durante el partido? Usted traspolémoslo a un partido de fútbol, si usted quiere. ¿Cómo uno ve que les va empezando a bajar la moral? ¿Cómo usted ve al revés cuando de repente pueden hacer un gol? Y cómo yo me fijo más en los partidos de rugby porque tengo un nieto que es rugbyer, que es un tema, no es tan habitual para nuestro país, pero ellos a cada rato se juntan entre ellos, se abrazan así y hablan, y hablan, y hablan. ¿Y por qué hablan? Hablan porque se elaboran lo que les va pasando. Y entonces se trabaja el cuerpo, pero se trabaja también el alma, lo anímico, es importantísimo. Volvamos al partido de tenis. Usted sabe cómo todo el público lo festejaba al español, porque el otro es, ¿cómo es? Es italiano, el otro chico. Y le gritaban y le aplaudían y lo alentaban. Alentar, ¿no? Y cómo eso influye en que pueda jugar mejor. Ahora usted dígame, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona que porque te alienten de repente podés rendir mejor? ¿Cómo se va de lo que te dicen, de lo que te transmiten con las palabras, se transmite a lo que podés hacer con el cuerpo? Es fantástico. Sí. Fantástico. Y al revés, si te... Uy, ¿qué pasó ahora? Se me fue la imagen. Estamos acá igual, perfecto. Acá está. Y bueno, vio que de repente se corta la comunicación entre nosotros porque hay una falla de internet y a mí me va a doler, ¿no? O sea, siempre los dolores van a tener que ver con algo que estoy perdiendo, y lo que es una pérdida a veces es tan chiquito que no casi medio raro decir que tiene que ver con un duelo, pero bueno, a veces tiene que ver con cosas más importantes y estamos desde que nacemos y que pasamos por ese duelo tan importante que es nacer, que es perder todo lo que teníamos en la panza de la mamá. Desde ahí en más hacemos duelo permanentemente, porque después el chiquito va creciendo, se va a tener que ir separando de los padres, después siempre es un ir y venir, es un adquirir algo y perder otra cosa. Y bueno, y ni le quiero decir, después de los 60, ahí la cosa se pone bastante más brava. Sí. Digamos que sí. Y bueno, no, pero ojo, porque todo el tiempo se acentúa que la tercera edad, que bla, 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 y se hace. Es en realidad a lo largo de toda la vida. Y sí. Lo que pasa que a lo largo de... espere, tengo que estornudar. No pasa nada. Somos humanos. A lo largo de toda la vida, porque lo que pasa es que muchas veces los ignoramos, los duelos. Sí. Los pateamos, como nos gusta decir, debajo de la alfombra. Y pateo 1, pateo 2, pateo 3, pero cuando después se me vienen todos encima, todos juntos, entonces es más difícil, porque entonces
la pérdida es más grande, ¿no? Es todo más difícil de elaborar y de soportar. Pero bueno, se sabe que cuando uno atraviesa, y hoy en día que llegan tantas personas hasta los 100 años, sí. ¿yo eso? Que cada vez más personas llegan a los 100. El otro día falleció un vecino mío con 104. 104. Sí, Uy, mire, se nos fue el tiempo. bien. Se viene el otro programa. Ya me están sacando. Bueno, usted ya bueno, bueno. Mi querida, sí, se viene el otro programa y me sacan la silla, como siempre. Bueno. Que disfruten el otro programa. Y hoy hubo pocas preguntas. Bueno. Sí, bueno. Depende del día. Depende del día, depende de la gente. Que estén muy bien, que pasen un lindo fin de semana largo. Cierto. Y lo mismo para ustedes. Le mando un beso enorme. Chao. Chao, mi querida Dorrit. Bueno, ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista, especialista en psicosomática.